Buenas. Eh, espero que espero que estés bien, que te estés cuidando, que te estés cuidando del frío, que está pesadito, pero está lindo para estar acostado, si es que se puede, ¿no? Eh, Me veo muy blanco. Eh, Hoy Salmo 7, mayo 7. Se van a subir re tarde estos videos, pero bueno. Es el tiempo que tengo también para poder grabarlos. Eh, Hoy vamos a hablar de un salmo bastante interesante, el Salmo 7, como ya le dije. Ayer estuvimos hablando del clamor pidiendo misericordia y hoy vemos una oración pidiendo liberación de David. Que para empezar podemos hablar de Sigalón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Este Cus era aquel que lo estaba persiguiendo, aquel que lo estaba sometiendo a David, ¿no? Eh, es un lamento individual que puede ser dividido en 5 estrofas, donde en lenguaje figurado el salmista, o sea David, presenta su causa delante de Dios y queda a la espera del veredicto que pronunciará el juez de toda la tierra. Vamos a separarlo esto en 5 partes, pero vamos a empezar a leerlo. ¿Qué nos dice? Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Este respiro, este suspiro de Selah. Levántate, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha abandonado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¡Wow! Qué lindo. Qué lindo esto último, porque cada vez que cierra un versículo, cada vez que termina de hablar David, de escribir, siempre dice alabaré, ¿no? Nos muestra como, a pesar de todo, yo te alabo. Y no te alabo exclamando a vos o pidiéndote, obviamente lo hace, pero lo alaba de una forma en la que lo reconoce. Reconocemos a Jehová en el día alabando. Creo que una vez lo dije y una vez te lo dije, el hecho de alabar para mí no involucra el cantar, ¿no? O sea, sí involucra eso, pero también involucra otra cosa más, que alabar es alabando su nombre, demostrando nuestro carácter hacia el mundo, hacia las personas, hacia los que amamos. Pero nada, eso. Un poquito de lo de alabar. Y vamos parte por parte.
Como título al primer punto, porque son 5, encima lo puse en números romanos, así me los acordaba y los practicaba, porque tengo que practicar números romanos. Em, Como primer punto vemos invocación y súplica, que lo vemos en el versículo 1 y el 2. Dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Es común que los salmos de lamento comiencen con expresiones poéticas de un corazón en crisis. Lo vamos a ver más adelante en los salmos, en el 3, en el 17, en el 54, en el 56 y en el 59. No obstante, David comienza su cántico con una expresión de confianza en Jehová, invocando al Señor y declarando que Él es el único que puede dar verdadera seguridad y salvación al que es injustamente afligido o injustamente sentenciado. Sin embargo, a pesar de que David confía en Jehová, tampoco es su intención atenuar la gravedad de las amenazas y los sentimientos que generan en él sus perseguidores, ya que la imagen de su alma desgarrada como si fuera atacada por un león, como lo vemos en el versículo 2, pone en claro la evidencia, la naturaleza y la intensidad del problema que estaba viviendo, y lo amenazante que eran los actos violentos de sus opositores y sus aseveraciones injustas. Lo vemos en el versículo 3 y 5, al 5. Por tanto, luego de invocar a Jehová y declarar su cercanía y confianza en él, versículo 1, cuando dice: en ti he confiado, Jehová Dios mío, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Le está clamando que lo libre. Clama con fuerza al Señor pidiendo salvación. Sálvame, líbrame de todos sus enemigos, porque además sabe que si Él no lo libra, nadie más puede hacerlo. Qué increíble esto viniendo de un rey poderoso. Vamos al segundo punto. Apelaciones por inocencia. Lo vemos en el versículo 3 y 5. Luego del clamor inicial, David incluye en la presentación de su causa una clara profesión de inocencia. Declara su inocencia. Sin embargo, con esta apelación David no pretende indicar que está libre de todo pecado, sino pone de manifiesto que su integridad personal no justifica la severidad de sus aflicciones ni el juicio de sus enemigos contra su honra. Es más, con este párrafo, David quiere dejar en evidencia que es inocente y lo hace señalando que todas las acusaciones en su contra eran falsas, lo dice en el versículo 4. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Rima. Y por esa razón el salmista argumenta diciendo que si es cierto todo lo que se hizo en su contra, entonces que se haga justicia y que él reciba la justa retribución a sus actos, que él reciba esa justa, ¿no? Que se compruebe su inequidad y que sus enemigos le destruyan. Entonces, lo vemos en el versículo 5. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Está diciendo que si es verdad, que chao. O sea, que lo hagan, que lo maten. No lo maten. Si no, no tenemos más armas. Como punto 3, apelación por justicia. Lo vemos en el versículo 6 al 9. Como ya dijimos, el salmista está seguro de que es inocente de las acusaciones en su contra. Lo vemos en el versículo 3 al 5 y después en el versículo 8. Y por tanto apela que para que sea Dios quien haga justicia de su asedio y de sus angustiadores. Lo vemos en el versículo 6. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Con esta apelación fuertemente enfatiza por 5 imperativos. ¿Qué son los imperativos? El levántate, álzate, despierta, vuélvete y júzgame. El salmista deja en claro que no es su deseo dejar el veredicto de juicio que Dios mismo mandó a merced de los hombres, ni de él mismo. Por el contrario, el salmista le pide a Dios, clama a Dios para que sea su justicia de la prevalezca, ya que solo Él es el juez de la tierra. Juzgará a los pueblos
juzgará a los pueblos. En el versículo 8 vemos que dice: Jehová juzga a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. El Dios justo y el único que puede examinar la mente, conciencia y el corazón de los hombres. Lo vemos en el versículo 9, que qué lindo verlo, ¿no? Y qué lindo reflejarlo y ponerlo en práctica, esto de decir: porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y prueba el corazón, que muchas veces nos dejamos ganar por nuestras emociones, por nuestros impulsos. Hay que controlar eso, hay que ponerle un poquitito de agua y dejarlo a Dios, porque Él examina nuestra mente, Él examina nuestro corazón. Terminar con la maldad de los impíos y confirmar, reivindicar o defender la inocencia de los justos. Como punto 4 y B, vemos una declaración de confianza en Dios y en su justicia. Luego de reconocer la autoridad y la justicia única de Dios, David comienza esta estrofa diciendo: mi escudo está en Dios. Que vemos que dice en el 10, mi escudo está en Dios. Que ¿dónde lo vimos también esto? En el versículo 3.3. En el Salmo 3, versículo 3, que lo repetí. Me parece que me lo voy a anotar y lo voy a pegar en algún lado. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Escudo alrededor de mí. Vemos de nuevo esto que dice David, ¿no? Mi escudo. Ahora dice: mi escudo está en Dios, dice. El salmista declara que su seguridad está en Dios porque sabe que Él es la verdadera fuente de protección, escudo, en medio del asedio, las aflicciones y las acusaciones injustas. La razón de David para declarar este nivel de confianza en Dios se debe a 4 causas. 1. Su autoridad para juzgar. Dios es juez. 2. Su justicia perfecta, juez justo. 3. Su protección a los rectos. Lo vemos en el Salmo 10. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Su continua hostilidad hacia el que hace lo malo. Airado contra el impío todos los días. Por estas 4 razones, David podía declarar su seguridad y confianza en Dios, en el Señor y en sus juicios. Algo de lo cual los impíos no podían jactarse, porque, a diferencia de los rectos, la advertencia contra ellos es que si persisten en sus maldades, como vemos en el 12 y en el 14, sí. Si no se arrepienten, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Ya está preparado. Les advierte: si siguen sus maldades, sin arrepentirse de sus iniquidades, sufrirán el juicio de Dios. Lo vemos en el versículo 12 y el 13. Y la justa retribución de sus violencias, en el versículo 16. Como punto 5, y ya último, vemos una alabanza a Dios por su justicia, que lo vemos en el versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Cantar a Dios, exaltar a Dios, decir: Dios, confío en vos. Como vemos en la canción, confío en Dios, mi Salvador. No canto muy bien. Perdón. David finaliza con su cántico con el solemne juramento de agradecer y alabar a Jehová. Y si bien aún estaba por manifestarse el veredicto final de este caso, David confiaba que la resolución que dictaminará el juez, o sea Dios, de la tierra, exaltará la grandeza. Por eso dice Altísimo. Como vemos también su nombre en hebreo, Elión, y la justicia de Dios, siendo el impío castigado y el recto vindicado, lo cual eran razones más que suficientes para que, a pesar de las burlas, amenazas y persecuciones que seguían, David confíe de todo corazón en el Señor y cante alabanzas a Jehová, el Dios justo, cuyo nombre es Altísimo. La oración del salmista finaliza de la misma manera como comenzó,
con una alabanza al Señor y una fuerte declaración de esperanza, de fe. David clama y alaba al Señor porque confía en Él y en su justicia. Por ello, por esto, con la misma confianza que le llevó a iniciar su clamor a Dios, como empezó en el 1 y el 2. David termina con la firme promesa de cantar alabanzas a Jehová, su Dios, su Salvador, su refugio y su justicia. Pero también cantar como David nosotros, saber que Dios es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro refugio, y en Él vemos una justicia. Esa justicia es la que vemos todos los días. Así que esto, ¿y cómo podemos aplicar esto? Porque es muy interesante. Nosotros vamos a pasar por acusaciones y situaciones injustas. Y al igual que David, también podemos vivir confiados en Dios, vivir plenamente confiados y en su justicia, ya que nuestra unión con Cristo y el ejemplo que hallamos en Él nos recuerda que siempre debemos encomendar nuestra causa a Dios. Lo vemos en Romanos 12, del 19 al 20. ¿Quién examina los pensamientos y los corazones? Como vimos en el versículo 9, y juzga justamente. Lo vemos en 1 de Pedro 2, del 20 al 25. Por tanto, cuando estamos bajo situaciones injustas, podemos y tenemos que orar a Dios, al Señor, diciendo: Dios, confío en tu justicia, sos un rey justo. Pero no solo cuando estamos bajo asedio, cuando estamos decaídos, sino también en todo momento podemos declarar nuestra confianza en Dios y en su justicia, porque por la obra de Cristo en nuestro favor, 2 Corintios 5:21, fuimos librados del mayor castigo al cual estábamos sometidos, y que el mismo juez de toda la tierra tenía preparado para nosotros, cuando vivíamos sin arrepentimiento. Así que, te animo a orar a Dios, confiando en Él y en su justicia, en el tiempo de la prueba, en el tiempo del silencio, cuando no sabemos qué va a pasar mañana. Pero orá, tranquila. Confía en su justicia. No es que me va a caer un rayo ahora. No. Pero confiar en Él. Pero también te animo a alabar al Señor. Siempre. Independientemente de las circunstancias, de lo que esté pasando. Porque al estar en Cristo, podemos estar seguros de su justicia. Romanos 5:1. Podemos vivir confiados en que nadie podrá acusar a los escogidos de Dios. Romanos 8:33. Y a su vez, podemos admirar la justicia de Dios sin temor a su juicio y decir hoy con toda seguridad: Dios, confío en vos y en tu justicia. Qué lindo ver esto. Te invito a que pienses en esto último. Alabar a Jehová conforme a su justicia y cantar el nombre de Él. Qué más lindo que cantar al Señor. Así que eso. Que tengas un lindo día, una hermosa noche, que descanses bien y que te cuides. Bye bye.